Bueno, yo como siempre, primero voy a pedir disculpas, voy a hablar en español porque mi portuñol es tan horrible que me da vergüenza, así que prefiero hablar un poco más lento en español y luego cualquier cuestión la aclaramos, pero es para no arruinar un idioma tan lindo como el portugués, así que pido disculpas. No, en principio, muchísimas gracias por la invitación y ahora hablando muy en serio, para mí es realmente un gusto, un honor que ustedes, que son un grupo tan importante en estos temas, me convoque a mí porque, digamos, casi decirlo inmerecidamente. No lo digo por falsa modestia, realmente realmente fue muy grato cuando Gabriel me dijo, yo inmediatamente obviamente le dije que sí, aunque me parecía que quizás esto me quedaba un poco grande, pero bueno, yo les agradezco y les vuelvo a repetir, para mí es un verdadero honor y gusto participar con ustedes de esta conversación, de esta charla. En principio, y también siguiendo las indicaciones que en su momento me hizo Gabriel, yo preparé una cosa muy breve, introductoria, la escribí un poco simplemente para tenerla ordenada y la presentación da cuenta de esta, yo diría, este sintético esquema de pensar un poco el tema de la transmisión, porque yo, podríamos decir de la enseñanza de la historia ambiental, yo diría de la transmisión de la historia ambiental, porque no es solo enseñanza, dado que la idea de enseñanza nos lleva solo a la cuestión formal, que también es importantísima, por supuesto, pero es la transmisión de la historia ambiental en ámbitos que no son los específicos. Así que bueno, la intención es hacer una breve reflexión, insisto, con lo poco que yo puedo aportar desde mi experiencia, que no es la de alguien que, bueno, eh, sí de alguien que se dedica a estos temas, pero no soy un experto en didáctica, no soy un experto en pedagogía, simplemente trato un poco de transmitir lo que uno va leyendo y conociendo de gente tan buena y tan sólida como muchos de los que están aquí. Así que bueno, muchísimas gracias. La idea del título, No me pinten de verde, cómo enseñar historia ambiental y no morir en el intento, es simplemente eso, es la idea de pensar que se puede enseñar historia ambiental sin necesariamente obligar, sin necesariamente, eh, eh, digamos, homogeneizar a las otras disciplinas o a los otros ámbitos de la historia, sin tener una perspectiva, yo diría, entre comillas, y perdónenme el término, imperialista de la historia ambiental sobre otras áreas de la disciplina y de las otras y de los otros ámbitos de la ciencia. O sea, la idea es eh, incorporar, ¿m? Porque la idea de pintar es superficial. O sea, uno pinta una pared, uno pinta una superficie, pero es superficial. La idea, creo que nosotros tenemos que impregnar, no pintar, ¿no? La idea de una imagen, la historia ambiental tiene que impregnar el conocimiento de las ciencias sociales y no solo una cuestión estrictamente superficial, y ahí vamos entonces con la reflexión sobre esto. Bueno, si esto funcionara. Bueno, justo eh, ahí. ¿Por qué incorporar la historia ambiental a la educación? Cuando digo educación, habría que pensar también incorporarla a la guión. Yo diría educación y difusión. Puse educación porque era la idea inicial, pero incorporaría eso. O sea, ¿por qué y cómo tenemos que hacerlo? El por qué creo que lo tenemos más o menos resuelto, entre comillas, más o menos claro, porque casi todos los que estamos acá nos damos cuenta de la importancia de la historia ambiental para explicar las dinámicas socioambientales con una mirada integral y transdisciplinar, incorporando este vínculo entre sociedad y ambiente con un proceso fundamental. Esto lo sabemos, lo tenemos bien incorporado. Por supuesto, no lo tienen incorporado muchos de nuestros colegas, los que no son los que se dedican a este tema, y mucho menos las autoridades muchas veces, o quienes tienen que decidir los contenidos, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero nosotros sí lo tenemos claro. Incorporar estos contenidos y enfoques de la historia ambiental entonces a la enseñanza formal y a la difusión
supone, y esto lo digo en primera persona, lo digo lo digo criticándome, lo digo haciendo un proceso de autocrítica. Propone un esfuerzo muy importante que no siempre estamos preparados y a veces no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo sobre esta cuestión, ¿no? O sea, trabajamos en un tema que muchas veces no lo incorporamos a nuestros ámbitos de enseñanza o de difusión que no sean los específicos. Esto es llevar adelante a la clase, al aula, un conocimiento extraño, comillas, para profesores y alumnos, y por lo tanto un objeto que por sus categorías de análisis y temática implica un esfuerzo importante para todos, para el que lo presenta y para el que lo recibe. Por eso creo que hay que entender las claves de esta cuestión. El problema es el cómo. El por qué lo tenemos creo que lo tenemos resuelto, como decía hace un minuto. El problema es el cómo llevar adelante. Creo que hay varios motivos por los cuales esta cuestión del cómo representa una cuestión clave. En primer lugar, un poco la línea de lo que está escrito allí, para los patrones tradicionales del conocimiento histórico, o sea, para la disciplina en términos tradicionales, para las ciencias sociales, diría yo, no solo la historia, estas perspectivas desestructuran un poco la mirada clásica de los historiadores y de los cientistas sociales. O sea, nuestros compañeros de universidad, de cursos y demás, muchas veces se sienten interpelados, y no de manera muy positiva, cuando escuchan hablar de estos temas, porque los ven extraños, porque, bueno, en fin, por varios motivos. Yo acá puse un poco hacia la otra disciplina, pero sería ampliado a otras. Los historiadores somos un poco conservadores en esto, aunque creamos que somos progresistas y abiertos. Muchas veces, cuando tenemos que tomar temas nuevos, enfoques diferentes, perspectivas que nos cuestionan lo que aprendimos, lo que conocimos, las tradiciones, de las cuales creemos que no somos así tan, digamos, a las cuales no le rendimos tanto culto, entre comillas, pero es un ámbito bastante conservador, si se me disculpa. Por supuesto no todos lo son, y es una injusticia decirlo de esta manera, pero yo creo que es un ámbito bastante conservador. En el cómo también está el problema entre comillas, no negativamente, de los alumnos. Yo creo que los alumnos, los más jóvenes, están mejor predispuestos que muchos de nuestros colegas, y esto no es un prejuicio, es una realidad, a recibir estas novedades, quizá como consecuencia de una mayor conciencia ambiental, quién sabe por otros motivos, pero para los planes de estudio de universidades y escuelas medias, al menos los dos ámbitos de los que puedo hablar un poco, estos temas son exóticos. O sea, en una carrera de historia de casi cualquier universidad de Occidente, esto es una punta exótica que, bueno, está bien, está de moda poner algo de medio ambiente, pongámoslo, pero funciona de esa manera, me parece a mí. Incorporar estos contenidos implica además competir con otras disciplinas que creerán que estamos metiéndonos en su propio espacio. Pero en el sentido, no lo digo negativamente, pero muchas veces, bueno, pero estos temas no son temas de la geografía, no son temas de la ecología, no son temas... Nosotros sabemos que todo esto se integra. De hecho, en este grupo hay gente muy variada. En nuestros congresos, en nuestros encuentros de Solcha, tenemos una variadísima cantidad de disciplinas diversas y nadie se pregunta de dónde viene cada uno. Pero esto lo logramos nosotros en nuestro propio ámbito, pero es muy difícil explicarlo para afuera, digamos. Hay una cuestión también de competencia, no de competencia en términos de ganar o perder, sino de competencia disciplinar, que funciona el mundo académico, como ya sabemos, de esa forma. Y en términos formales, la incorporación de estos temas a los currículums, a las estructuras de los cursos, de las escuelas y universidades, es aún visto, como decía antes, como algo exótico, algo así como, ahí lo puse de manera un poco corriente, sí, ya sé que el tema ambiental es importante, desde ya, está bueno, ahora déjame seguir con lo importante es, no para nosotros, pero para esos otras disciplinas, lo importante es otra cosa. Esto está bien, un poquito está bien, no exageremos. Esto es una obviedad la pregunta, pero yo me la hago no para nosotros, sino cuando tenemos que ir a enfrentarnos en un sentido no negativo a nuestros compañeros de otras disciplinas. Realmente es un tema de las ciencias sociales. Si vos le preguntás a la mayoría de nuestros compañeros, te va a decir, no, insisto, cuando ahora digo compañeros no me refiero a los historiadores ambientales, estoy diciendo a los que están por fuera de esta tradición. Nosotros sabemos que sí, pero para ellos no está tan claro, para el resto de historiadores en ciencias sociales y cientistas sociales, sobre esta cuestión.
sino miremos simplemente lo que es la formación de un economista en una universidad promedio de Brasil, de la Argentina. Yo doy clases en una facultad de ciencias económicas, donde hay una materia que se llama Economía del Espacio y el Medio Ambiente, y la categoría Medio Ambiente en esa materia no existe. Digo, salen economistas. Preguntémosle a un historiador que haga historia rural, tema que conozco más o menos, un historiador más tradicional que haga historia rural, diga, che, incorporate más las variantes ambientales. Te va a poner un mapa. O sea, no va, estamos siglo XXI, no estoy diciendo en 1954, estoy diciendo hoy un historiador rural típico promedio de la Argentina todavía no incorpora la variable ambiental a sus estudios. Y toda gente progresista, maravillosa, inteligente, que supone que es creativa, que lo es de hecho, no estoy criticándolos, digo, no es tan fácil aparentemente. ¿Por qué enseñar historia ambiental entonces? Me preguntaba. Más allá de la cuestión historiográfica, una primera respuesta, me parece a mí, es intervenir en la memoria histórica y en la construcción de la memoria histórica y disputar el discurso oficial hegemónico de esa historia. Que ya no es el viejo discurso liberal que hemos conocido o que han conocido otras generaciones muchas décadas atrás, pero es otro tipo de discurso hegemónico del oficial que a veces no incorpora estas variables. En segundo lugar, yo creo que la historia ambiental puede cumplir una función muy movilizadora de la identidad, de la construcción de identidades. Para nosotros los que hacemos historia ambiental, y ustedes son mucho mejores que yo en esto, lo saben mejor que yo, los habitantes de nuestros territorios desarrollan su historia en una relación muy íntima con su paisaje, con su espacio. Nuestra perspectiva refuerza identidades. No es una relación directa ni mecánica, desde ya no caigo en la simplificación, pero es evidente que el vínculo es innegable con el espacio cotidiano y simbólico de las personas. Puedo poner un ejemplo, tal vez lo recuerden muchos de los que están aquí. Todos conocen a Joan Manuel Serrat, el cantante catalán, ¿verdad? El maravilloso Serrat. Serrat tiene uno de sus mejores discos, una de sus mejores canciones, se llama Mediterráneo. No sé si lo conocen, si no la conocen, vayan a escucharla porque es una obra maestra, una maravilla. Y en un momento, en el verso de la canción dice Serrat, ¿qué le voy a hacer si yo naciera en el Mediterráneo? Cuando él habla de su vida. O sea, el tipo define en una línea lo que yo estoy queriendo decir acá, la identidad asociada al espacio y al paisaje. O sea, la canción Serrat es el Mediterráneo, él es el Mediterráneo es él, digamos. El ejemplo quizás es un poco simplista, no sé, a mí me pareció bueno porque en una línea define lo que yo quiero decir con respecto a que la historia ambiental da identidad. ¿Le da identidad a quién? Le da identidad, por ejemplo, a los pueblos originarios, que el discurso oficial y aún progresista muchas veces los ha borrado de la historia, o los ha sublimado en otro contexto, en otro conflicto. Digo, la historia ambiental le da una identidad que no es la identidad ideológico-política, por ejemplo, de un partido, que está muy bien, digo, no es una crítica tampoco a eso, pero digo, la historia ambiental construye esas identidades asociando a la trayectoria sociedad y ambiente, digamos. Y en tercer lugar, algo que no me quiero olvidar, aunque simplemente lo voy a mencionar, es que la historia ambiental es un componente fundamental de la educación ambiental, y muchos estamos convencidos que la educación ambiental es un tema fundamental a la hora de desarrollar problemas históricos y problemas, y entender el funcionamiento y la posible mejora de los sistemas educativos, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho esto más o menos, la cuestión me parece que pasa, y ahora sí, por dos cuestiones. Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en dos cuestiones que, por supuesto, a la hora de la práctica se fusionan. Yo las separo simplemente para discutirlas o charlarlas. Por supuesto, a la hora de uno meterlo en la práctica, esto va junto y se mezcla. En primer lugar, los temas. Siempre estoy pensando para un público, lo que voy a decir ahora, que no es especializado, que no está haciendo un posgrado en historia ambiental, para un curso que no se llame historia ambiental, para no gente que está militando en temas ambientales y entonces tiene otro background, tiene otra perspectiva
y tiene otra, digamos, otro acercamiento al tema. Estoy planteando un público general, un alumno promedio de una escuela, un alumno promedio de la universidad, un alumno que estudia historia y se quiere dedicar a la historia cultural o a la historia política del siglo XX o lo que fuere, puntos suspensivos. O simplemente un habitante de las redes que quiere ver algo y se topa con estas cosas, digamos. Creo que tenemos que ser muy inteligentes en la elección de los temas a presentar. Si bien el tema ambiental está presente en la agenda pública en forma cada vez más intensa, más presente, por suerte o por desgracia, porque está presente porque es un problema en términos de impactos negativos, aún hay mucha gente que desconoce o le importa muy poco la cuestión ambiental. Y mucho más cuando lo que se presenta es un problema, un conflicto, y no un simple comentario sobre las bondades de la naturaleza. Digamos, hay un problema de que la gente accede a estos temas y a veces no se quiere complicar con un problema, o que no quieren ver una cuestión estrictamente negativa de la cuestión. No sé cómo definirlo de otra forma. O sea, dicho de otra forma, tenemos que ser astutos, me parece a mí, para elegir el tema con el cual hacer entrar, con lo cual incorporar a nuestros alumnos y posibles interlocutores a lo que es la historia ambiental. Cuando digo astutos, quiero decir, no sé en portugués, el anzuelo con lo que se pesca el pescado, el anzuelo, o sea, el gancho, el intento, ¿cuál es la puerta de entrada, digamos? Mi modesta experiencia, y no lo digo siendo, porque es muy modesta realmente, yo aquí me siento excedido por lo que, cuando me invitó a Gabriel y me contaba, digo, me excede lo que yo sé, pero digamos, que realmente es modestia y no es falsa modestia de mi parte, pero realmente modesta experiencia, que no es por supuesto ningún ejemplo, lo hablo en primera persona porque un poco el juego nuestro hoy aquí es hablar de lo que hacemos, es que una forma razonablemente buena de ingresar los temas de historia ambiental para los alumnos, en este caso de la universidad, pero también podría ser de otros niveles, es acercando información y análisis breves de temas ambientales sobre los cuales montar un análisis histórico más profundo. O sea, entrar quizás por una categoría de análisis más, no digo superficial, más accesible, con mayor atractivo, y luego ir a la profundización si es que viene el caso. En mi caso, por ejemplo, me ha dado algún resultado la difusión de la historia de los ríos, justo Gabriel algo comentó, de tal forma que, por ejemplo, al mostrar el río, y cuando digo mostrar eh, la imagen, me parece que es clave, mostrar la cosa visual, ahora un poco más, en un minuto voy a ir a eso, me permitió una interpretación de la historia de esa cuenca. Por ejemplo, mostrar una imagen muy agradable de un río y después contar la historia de ese lugar con su gente, la imagen de la discusión, uy, qué lindo, la discusión de, uy, qué bueno que está esto, dice alguien que no conoce mucho más que eso. Ah, ¿te gustó? Bueno, pero detrás de eso está esto otro. Esa idea de, digamos, de la interpretación a través de imágenes, cartografías, bueno, fuentes diversas que uno puede utilizar, que son accesibles y que tienen, insisto, este valor de puerta de entrada. Un señuelo, si ustedes quieren, para discutir estos problemas, los problemas más complejos, obviamente. Otra cosa importante, me parece a mí, en la cuestión de los temas, es trabajar en dirección a explicar que el ambiente tiene historia. Esta idea de, para la gente, para nosotros no, pero es medio sorpresivo, cuando uno dice, los ríos tienen historia. La gente no tiene por qué saberlo, digo, no es una crítica. Digo, ¿cómo los ríos tienen historia? Los ríos tienen historia. Pero, ¿qué si los ríos? ¿Cómo tienen historia los ríos? Claro, porque es una cuestión, digamos, donde uno ahí puede entrar y explicar por qué interpretamos que una cuenca, un río, una región, una montaña, en vínculo con sus habitantes, tiene una trayectoria en común que desde la historia la podemos aplicar y explicar. Esta idea me parece que es de la interacción, ¿no? Que, insisto, nosotros damos por descontado muchas cosas porque estamos todo el día hablando de esto. Pero para mucha gente, insisto, y no tiene por qué saberlo, o no tienen por qué tenerlo incorporado, resulta una especie de novedad. Y entonces ahí tenemos que trabajar en esa línea, me parece. Bien. El poder de la imagen, creo que es una definición, no
y algunos otros más, sobre que el medio es el mensaje, pero el medio es el mensaje. A ver, puse este ejemplo un poco tonto de un posteo que yo había hecho sobre un río de la Argentina, del sur de la Argentina. Este río, que es un río hermoso, la gente entró a la discusión o entró a charlar, ¿por qué? Porque vieron un río hermoso que está en la Patagonia Argentina, vieron el mapa, y entonces podemos discutir, ahí hay grupos aborígenes que han sido relegados, por ejemplo, hacia otras zonas, entonces el impacto social, por ejemplo, de procesos de apropiación del territorio, de transformación territorial, eso me dio para discutir con otra gente que lo vio, los procesos de deforestación en la Patagonia que implicaron, por ejemplo, que lugares como estos en algunos casos se arruinaran, o, por ejemplo, los conflictos que se están dando hoy en día en la Patagonia entre, digamos, pueblos originarios y el Estado Nacional. Jorge lo tiene también muy claro por Chile. Digo, poniendo una simple foto, digamos, poniendo una simple foto y diciendo, che, mira, acá los ríos estos tienen una historia. La historia no es cómo corre el agua, la historia es esta. Pero primero tuvieron que entrar viendo la foto, un mapa, uy, qué lindo, esta idea un poco simplista de que entra por los ojos y llama la atención. Me parece que es un buen instrumento de introducción al problema. Una vez que captemos la atención, entonces, ahí podemos ofrecer los textos que explican, que profundizan la teoría, todo lo que querramos agregar. Y a veces, también es cierto, no pretendamos que todo el mundo profundice todo. Quizás tengan que saber simplemente que, saber tampoco es la palabra, quizás tengan que estar anoticiados, tengan la idea de que, bueno, esto puede funcionar así. Quiero decir, no todo el mundo tiene que profundizar, no todo el mundo tiene que ser un debate profundo, teórico, y todos tenemos que leer a O'Connor, todos tenemos que... Punto suspensivo, digamos. Puede ser que no, pero pueden haber dicho, uy, yo pasé por la universidad y un profesor una vez me dijo que la naturaleza del hombre funcionan en conjunto y tiene una historicidad, vos sabés que nada, y tal vez solo eso, pero le abrieron la perspectiva con algo muy simple como una discusión a partir de una simple imagen, una simple fuente así recortada y explicada. Creo entonces que esto es, aunque parezca poco importante, me resulta una cuestión clave. Lo otro que me parece que es fundamental, y yo francamente soy un absoluto amateur, soy, digamos, no tengo ninguna formación, soy un desastre con esto, pero a mí me está dando un resultado notable, son las redes. A ver, yo soy muy malo con esto, lo digo, no crean que lo digo por falsa modestia, no soy bueno haciéndolo, hay gente profesional, hay tipos que saben mucho de esto, yo francamente soy un cara dura, tuve un accidente el año pasado muy grande estando en Princeton y me quedé en mi casa en la silla de ruedas y me puse a hacer estas cosas, digamos. ¿Qué quiero decir? Empecé a armar una serie de cosas, por ejemplo, sobre la naturaleza en la Argentina, pero no como una idea sobre de la naturaleza conservada y la prístina naturaleza argentina y la maravillosa situación, etcétera, etcétera, sino para hablar de esto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos una serie de los parques nacionales? Que los argentinos no conocen los parques nacionales que tenemos. Y ahí, pero mira, este parque nacional tiene una historia, y vamos. Lo mismo funcionó. Después fui con los árboles y los pájaros. Dije, ¿por qué no hablamos de los árboles de la Argentina? Que no son de la Argentina, obviamente, ¿no? Pero no, tuve que nacionalizar un poco el discurso para que se entendiera. Los árboles que están en nuestro territorio, dale, y asociémoslo con las aves que están en nuestro territorio, pongamos uno y discutámoslo. Dale, che, qué bueno este árbol, no, vos sabés que este árbol casi no existe porque lo deforestaron, este otro casi no existe porque se transformó el territorio. Che, de estos hay muchos y están muy buenos en la Patagonia. Digo, esas discusiones que parecen superficiales, yo descubrí que no lo son. Después seguí con los ríos, con las montañas, con los lagos, resultado. O sea, ¿qué quiero decir? No estoy haciendo nada extraordinario, más bien es muy modesto, pero muy modesto. Lo digo totalmente consciente. Primero me permitió aprender a mí, que es una cosa que no es menor, digamos. Aprendí más haciéndolo que si hubiera leído por mi cuenta otras cosas. Pero por otra parte, me permitió incorporar
en este caso, mucha gente que dedicada a cualquier otra actividad, te dice, che, qué interesante tal cosa, tal discusión sobre una montaña, tal discusión sobre un bioma, tal discusión sobre la transformación de un espacio, eh, etcétera, etcétera. Por supuesto, la puerta de entrada, ¿cuál es? Es decir, uy, miren qué lindo el lago tal en Argentina, miren qué buena la montaña tal, miren qué interesante esto, pero por detrás de eso hay un proceso socioambiental que explica muchas cosas y que nos permite entender cómo somos, digamos. Eh, entonces, creo que la utilización entonces de estas redes, tanto en la enseñanza formal como informal, o como en la transmisión de estos temas, me parece súper importante y tenemos que ir a eso. Y por supuesto, lugar común para el historiador, ¿no? Esto, perdónenme, no puedo evitar decirlo, la utilización de los medios. O sea, esto es para, por ejemplo, cursos que no son específicos, pero que son cursos formales de historia o de otras disciplinas, la importancia digamos, de arrancar, otra vez la misma idea, la puerta de entrada a entender conflictividad socioambiental, transformaciones, etcétera, etcétera, son lo que tenemos a mano, son las cosas que tenemos más cerca y son las cosas que puede consumir un alumno promedio o una persona promedio de nuestros grupos de referencia cercanos. Un diario, una noticia en internet, todo esto da para discutir. Por ejemplo, yo acá puse justo el Riachuelo en Buenos Aires. Yo he entrado muchas veces a discutir temas socioambientales de la ciudad de Buenos Aires haciendo una historia del Riachuelo. El Riachuelo es un río que divide la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Alguno lo habrá visto si han visitado Buenos Aires. Es un río, un curso de agua muerto casi, literalmente, y tiene una historia muy larga, es muy interesante. Y, por ejemplo, con solo eso yo he podido hablar de cuestiones que de otra manera hubiera sido muy difícil de meter en un curso genérico, general. Me ha pasado con las protestas ambientales, bueno, yo aquí puse justo minería, pero me ha pasado con lo de la minería, me ha pasado con las discusiones acerca de la contaminación de aguas. Bueno, nada, no quiero extenderme demasiado. Me parece que es clave, me parece que es clave. O sea, la elección del tema, los medios, en los medios, imagen, redes, medios de difusión, y aquí podríamos seguir con literatura. Yo no quiero aburrirlos, yo no lo he usado mucho, pero la literatura y el cine es extraordinario para esto. Luego, ese es un ejercicio que hago con mí mismo, pero es extraordinario pensar estos temas en relación a esto. Entonces, así, muy rápido para cerrar esta breve presentación. La historia entonces ambiental representa una innovación en el marco de la historiografía, sí, por lo menos lo estaba representando en la historiografía más convencional. Sabemos que tiene como objeto, por supuesto, estudiar eh, con categorías y herramientas propias digamos, el vínculo entre la sociedad y el ambiente en un espacio temporal. Y requiere para esta transmisión entonces un esfuerzo importante de profesores y investigadores, en nuestro caso, en el plano conceptual y en el plano didáctico, ¿no? La pregunta que la historia ambiental intenta responder es cómo se han conectado históricamente la dinámica social y económica de las sociedades con la dinámica de su entorno biofísico. En otras palabras, qué factores y condicionantes económicos, sociales y culturales permiten explicar las transformaciones biofísicas del entorno y que la han llevado a cabo las sociedades y con sus repercusiones sociales, políticas, culturales, etcétera, etcétera. De acá creo que se desprenden tres focos de atención de la historia ambiental: la alteración de los ecosistemas, la transformación del paisaje y la dislocación de los sistemas socioambientales. Esto es lo que tendremos que transmitir. En todos los procesos históricos ambientales, la investigación y la enseñanza de la historia ambiental tienen un carácter interdisciplinario que es fundamental, que para nosotros es central. Es el análisis cabal de estos problemas que exigen la complementación de las categorías y herramientas de análisis de todas las disciplinas involucradas en la cuestión ambiental, entre las cuales, por supuesto, la historia está llamada, me parece a mí, cumplir un rol destacado para poder descifrar esta trama muy compleja, material, política, social y cultural, de la cual surgen los problemas socioambientales desde una perspectiva, por supuesto, obviamente nosotros diacrónica, y también para la formación de ciudadanos, creo que ambientalmente responsables. En el fondo, me parece a mí, el día que uno logre que un tipo cualquiera de un curso nuestro tenga conciencia sobre estos problemas y gane con esa conciencia, creo que cumplimos nuestra labor mucho más que publicando 200 papers
en las mejores revistas del mundo. Si logramos que unos pocos de los nuestros tengan mayor conciencia acerca de estos temas, me parece que estamos, digamos, deberíamos darnos por satisfechos. Bueno, ahí, esta fue la presentación. Les agradezco la paciencia. Espero no haberme hecho mucho tiempo.